ajonjolí de todos los moles. Bueno, pues sigue siendo tema el Poder Judicial, porque resulta que en dónde quedó la bolita, ¿no? Norma Peña nos dice, sí, ahí están ya los 15,000 millones de pesos listos de los fideicomisos para los damnificados de Acapulco. Suscribo la propuesta del presidente López Obrador, me sumo, incluso pues hizo una carta pública y resulta que los jueces, quienes están autocalificando, pues están evitando que llegue esta ayuda, que estos recursos sean liberados, y por eso, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Parece un doble juego, y ya el presidente dice, mejor que nos diga la ministra abiertamente si ya siempre no pudo, ¿no? En lugar de estar haciendo estas maniobras, porque la otra cosa es que, y eso es parte de lo que también hoy pone el acento el presidente, pues son las acciones de inconstitucionalidad de legisladores que van a acabar siendo resueltas por la Suprema Corte de Justicia. Pero, digamos, el acento está aquí. Se había firmado un acuerdo legislativo donde participaron todas las bancadas, incluida la del PAN, y ahora resulta que estos mismos están planteando esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, hay muchas contradicciones ahí. Vamos a ver el comentario del presidente, porque efectivamente está detenido el asunto cuando no debía de estar detenido, de acuerdo con lo que informa la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Es muy lamentable, ¿no?, que estas cosas sucedan, porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso para beneficio de los damnificados de Acapulco, y ahora cambian, ya están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo estas maniobras leguleyas, ¿no? Pero a ver si la secretaria de Gobernación nos dice qué hay, porque incluso no solo fue la presidenta de la Corte. Luego del oficio de la presidenta de la Corte hay un acuerdo del Congreso y firman hasta el representante del PAN. Y ahora se rajan, se echan para atrás. No es uno, ya no sé cuántos amparos, y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga, ¿sí?, que cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada. Nada. ¿Sí? Pero, ¿cómo es posible que este fideicomiso de 15,000 millones, o sea, cómo es posible que tengan tantos privilegios los ministros, habiendo tantas necesidades, pero además violando la Constitución? Bueno, y ya adelantabas parte de lo que dijo la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, que es la encargada de establecer este diálogo precisamente para que se dé el mecanismo de entrega de este dinero. Vamos a escuchar. Pues que habría que esperar por parte de los ministros, que no era posible que se pudiera tomar esa determinación hasta en tanto no se resuelva por la Corte. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido planteando? Varias cosas. De entrada hay que señalar que son los propios jueces y magistrados, teniendo interés en este asunto,
los que están promoviendo estos amparos. Hay 3 amparos con suspensión, hay una acción de inconstitucionalidad. Las suspensiones han sido por jueces, magistrados de Chihuahua, por la Asociación de Jueces y Magistrados de la Ciudad de México y de jubilados de Morelos. Pero en el segundo amparo, el de la Asociación de Magistrados y Jueces, la jueza de la causa era agremiada a la misma organización. Entonces, ella promueve el amparo y ella misma decide la suspensión. Si eso no es conflicto de interés, pues entonces no sabemos qué signifique el conflicto de interés. Entonces, eso por un lado, pero por el otro, lo que hemos venido planteando es que hay suspensión de amparo cuando se presume que puede haber una afectación. En este caso, como ya todos sabemos, ya ha habido transparencia al respecto, no hay ningún tipo de afectación en los derechos ni de jueces, ni de magistrados, ni de ningún trabajador del Poder Judicial, porque como hemos dicho en este espacio y el presidente ha mostrado, los recursos que provienen de derechos laborales vienen del presupuesto de la Federación. No debería de haber este tipo de suspensiones, no solamente porque hay un conflicto de interés entre quien las está interponiendo y quién resuelve, sino porque no existe ningún tipo de derecho afectado. En ese sentido, debería de avanzar este compromiso de regresar los recursos de los fideicomisos, porque como se sabe, pues es una decisión ya del Congreso. O sea, pasó por la Cámara de Diputados y pasó por la Cámara de Senadores el que se extingan estos fideicomisos y que pasen al presupuesto, etiquetándose ahora incluso ya viene en el presupuesto una cláusula, presidente, donde se establece que los recursos que pudiesen regresarse de los fideicomisos ya vienen etiquetados para exclusivamente ser utilizados en el caso de Acapulco. Entonces ya pasó por el Congreso, hay conflicto de interés y además no hay afectación de los derechos de los trabajadores, por lo cual no se entiende cuál sería el argumento para que esto que ya había ofrecido la ministra Norma Piña se detenga. Pues destacar que el presidente no se cansa de explicar que tenemos finanzas públicas sanas y esto es importante porque algunos dicen no hay suficiente presupuesto para Acapulco y para otras cosas y está garantizado. ¿Por qué? Porque hay una política fiscal responsable. Se está cobrando impuestos de forma pareja. Dicen, no hay un tema personal. Nosotros lo dijimos desde campaña. Había quienes no estaban pagando impuestos, empresas que tenían acceso a estrategias fiscales para evadir, para eludir el pago de impuestos y ahora pues es parejo y se ha encontrado esta manera de que el Estado tenga viabilidad sin aumentar los impuestos a las mayorías, ¿no? Sí, ni a sí. nadie. Exacto, y digamos, pero no solamente habla de estas empresas que pues mantenían estos privilegios, sino también de todo el sistema que arropaba esa posibilidad de que los grandes, los que recibían grandes dineros, no contribuyeran, mientras los pequeños contribuyentes eran los que cargaban la parte más pesada de la recaudación fiscal, dice el presidente. Esto cambió, pero sí es importante que pongamos el dedo en el renglón de que los grandes contribuyentes tienen que hacerlo y ahí pues está todo el tema de Ricardo Salinas Pliego, del cual el presidente no quita el dedo del renglón porque son dos cosas. Por un lado, la complicidad del ministro de la Suprema Corte de Justicia y en general del Poder Judicial de detener ese tema y por otro lado de decir, bueno, ¿por qué no quieren pagar impuestos? En el caso particular aquí de este personaje, vamos a ver. Imagínense si yo no digo nada, me quedo callado, van a decir, ¿y qué arreglos hubo? ¿Por qué usted no dijo nada? ¿Por qué la omisión? Si estamos hablando de 26,000 millones, ¿cuánto es el presupuesto de Tijuana? ¿Cuánto? 11,000. Pues casi son 3 años de Tijuana, del presupuesto. Hasta la gente más humilde, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Todavía se atrevían a decir a través de sus voceros, de sus intelectuales a sueldo,
de que el problema fiscal de México era de que los ambulantes no pagaban impuestos y que ese era el problema principal. No, el problema principal es que los de arriba pues no pagaban. En lo que llevamos, yo creo que ya vamos cerca de 500,000 millones, medio billón cobrados. Hicimos una reforma para establecer que quedaba prohibida la condonación de impuestos, porque era legal. Entonces estamos hablando de condonaciones de miles de millones. Entonces todo eso pues ya se ha ido corrigiendo poco a poco, y eso nos ayuda mucho a no endeudarnos de lo recaudado. Por eso también ahora, con la desgracia de Acapulco, tenemos presupuesto suficiente, 4,332,000,000 era el ingreso, 1.2 de aumento, pero en impuestos, los tributarios, 3,711,000,000 en comparación con el año pasado. O sea, son 535,000 millones más, 10.4 en términos reales de aumento. Tenemos presupuesto